Ponte cómodo, cómoda. Cierra los ojos. Observa las preocupaciones que dan vueltas por tu cabeza y dales permiso para irse. No son necesarias en este momento. Lo único que debes hacer es escuchar mi voz, que te guiará a través de las historias de unos niños muy especiales. Pero, ¿qué te parece si vamos caminando? Imagina que estás en medio del bosque. Una suave brisa agita las hojas de los árboles y difunde aromas por el ambiente. Esos aromas te transportan a momentos de tu infancia. Son como pequeños perfumes de recuerdos. Su intensidad es tal que te hacen retroceder en el tiempo. Al observar tus manos, te das cuenta de que su tamaño es muy pequeño y al tocar tu rostro, sientes una suavidad mayor. Pero no solo ha cambiado tu físico, también lo ha hecho tu percepción. Ahora los árboles parecen más altos, la luz más brillante y el aire más puro. Tu respiración es tranquila y relajada, y las preocupaciones que hace un momento te acompañaban han desaparecido por completo. En ese lugar, la vida ocurre en cada pequeño rincón, y los ciclos se suceden de forma natural. Pero no estás solo. Una niña se acerca a ti. Te saluda y te invita a acompañarla. Decides seguirla. Así, llegas a un lugar que solo con la mirada de un niño puedes ver de verdad. Y decides quedarte allí, donde comienza nuestra primera historia. Lara siempre escuchó a los árboles. Decía que le susurraban. Cuando caminaba sobre la tierra, podía sentir sus raíces, y al abrazarlos, oía la savia recorrer su tronco. Para ella nunca fueron distintos a nosotros, aunque siempre le resultó más fácil comunicarse con los árboles que con las personas. Ellos escuchan más, decía. El vínculo más fuerte que tenía era con un arce, porque cuando era pequeña, su padre le construyó una casa sobre sus ramas, una casa que creció junto con el árbol y con ella. Desde ahí se sentía segura. Qué privilegiada era por tener una conexión tan fuerte con un ser tan grande. Se pasaba las tardes observando los pájaros que se posaban sobre sus ramas, llegando a tener una gran afinidad con ellos. Al mirarlos a los ojos, aseguraba que le hablaban, no con palabras, sino con imágenes. Además, juraba que había sentido el viento en sus alas, aunque fuese humana y no tuviera alas. Cuando un ave enfermaba, lo sabía. Se preocupaba, pero ellas le hacían entender que la vida es justa y nos da lo que necesitamos, que hay que aprender a confiar. Si la vida nos quiere llevar, lo hará. Y si quiere que vivamos un día más, nos dará un día más. Después de ese encuentro, la niña decidió que no dejaría que el miedo la controlase y empezó a atreverse a cantar, aunque hubiera gente a su alrededor. Y decidió bailar, aunque todos pensaran que lo hacía mal. A veces se cruzaba con ardillas, otras con ciervos o incluso con erizos, solo que a estos últimos solía verlos más por la noche y eran bastante tímidos. De ellos aprendió que a veces debemos protegernos, pero también que cuando alguien se gana tu confianza,
no es necesario ponerse corazas. Y eso es algo precioso. Cuando un animal tiene confianza plena en ti, sabes que has hecho las cosas bien. Una mañana vio que en la casa del árbol había posada una lagartija, tomando el sol. Se quedó observándola desde el suelo y de nuevo aprendió. La vida son los pequeños momentos, como aprovechar el calor del sol, la compañía de seres inesperados. A veces, cuando observaba las ramas del árbol moverse, entraba en un estado muy profundo de ensoñación, en el que decía poder ver seres luminosos moviéndose entre las hojas, acariciándolas, cuidándolas, y cuando cerraba los ojos, aseguraba notar cómo alguien peinaba su pelo hasta quedarse dormida. En su casa del árbol se sentía protegida. Cuando llegaban los días de lluvia, salía a mojarse, para que el agua la hiciera tan grande como los árboles. Y sin saberlo, estaba regando su espíritu, su mirada abierta, su agradecimiento hacia esas pequeñas cosas que a veces olvidamos en nuestro día a día. Le gustaba caminar descalza y jugar a equilibrar las piedras, creando a veces formas extravagantes, a las que llamaba por nombres que decía que las propias piedras le chivaban. Jugaba a ser más rápida que el viento, aunque a veces temía que éste se enfadase con ella y le dejaba ganar la partida. Sonreía cuando llegaban las primeras nieves y cantaba por si al hacerlo conseguía que nevase más y podía crear muñecos de nieve de los que hacerse amiga y así poder presentarles a los árboles, enseñarles su casa y que tuvieran una conversación interesante con los demás seres del entorno, a los que tanto apreciaba, de los que tanto aprendió. Con la llegada de la primavera, las flores crecían sobre el manto de hierba y los insectos acudían a nutrirlas. Le encantaba ver sus ojos, que se posasen en su mano y se acicalasen la cabeza, las alas. Se preguntaba por qué ellos eran tan pequeños y nosotros tan grandes. Si habrían recibido un hechizo o lo habrían elegido. Para averiguarlo, se lo preguntó a una abeja, y ésta le respondió que cada uno tenemos nuestra función, y si ellos fueran tan grandes como nosotros, no podrían llevarla a cabo. ¿Cómo sabéis cuál es vuestra función en la vida?, le preguntó la niña. Y la abeja, con una gran amabilidad, le respondió que todos lo sabemos, pero algunos lo olvidan. Lo que tienes que hacer te atrae. Entonces la niña sintió el olor de las flores y el profundo atractivo que le producían, y entendió. Le dio las gracias a la abeja y ésta siguió su camino, polinizando las flores, para que de nuevo hubiese primavera y cada ciclo pudiera llevarse a cabo de la forma en que lo hace. ¿Qué la atraía a ella? No era tan pequeña como los insectos, ni tan grande como los árboles. Claro, siempre se sintió atraída por ellos. Posó sus manos sobre un tronco seco, sabiendo que ya no había vida en su cuerpo, y supo lo que haría. Le permitiría tener una nueva vida, con los materiales que encontró en la naturaleza, piedras, ramas. Empezó a tallar. Cada día lo hacía. Cada día posaba sus manos sobre el tronco para que la madera la guiase. Poco a poco fue añadiendo material, dejando a su padre sin herramientas por unas horas. A veces cerraba los ojos y seguía los puntos imaginarios que se dibujaban en su cabeza. Con el paso de las estaciones, el árbol fue cambiando, hasta que un día su tronco se había convertido en un escenario de mariposas y pájaros de madera. Aquella niña
Es ahora una adulta, pero afortunadamente, por dentro, sigue siendo una niña, porque nunca olvidó la magia, porque nunca dejó de escuchar, y los pájaros la siguen visitando, y los árboles todavía le susurran. Algunos le piden que cree formas en sus troncos, y otros prefieren quedarse como están, y ella los respeta y los cuida, porque sabe que cada uno con su tamaño y cada uno con su forma, todos somos parte de lo mismo. Todos tenemos nuestra función en la vida, y ella aprendió la suya gracias a una pequeña abeja que supo guiarla, y entendió cómo funcionan los ciclos, y empezó a atreverse, a confiar gracias a los pájaros. Eso siempre lo recordará, porque los mensajes más importantes de la vida no se gritan, se susurran. Ahora viajaremos un poco más lejos. Tal vez ya sepas cuál es nuestro destino. Estamos a punto de aterrizar en nuestra segunda historia. Abróchate el cinturón y deja que la imaginación vuele. En el seno de una familia india sin demasiados recursos, ocurrió un milagro. Un matrimonio quería tener hijos, pero por más que lo intentaran, no podían. Cada integrante de la casa rezaba porque lo consiguieran. Los padres de ella, los padres de él, sus hermanos, le pedían todas las noches a los dioses que se lo concedieran. Tanto le rezaron a Garuda, una deidad mitad hombre, mitad pájaro, que éste los sorprendió una mañana con 3 hijos pájaro. Llegaron envueltos en un gran trozo de seda de color dorado, tomándoselo como una señal de que desde ese momento la fortuna los acompañaría. Habían sido bendecidos. Los niños tenían rostros humanos, con un pequeño pico y una mirada penetrante. Además, tenían plumas brillantes del color del atardecer. Sus patas todavía estaban decidiendo hacia qué lugar se dirigían, si hacia lo humano o hacia lo animal. Y ahí entró el conflicto. ¿Comerían como pájaros o como humanos? ¿Cuáles serían sus necesidades? Y se dieron cuenta de que los regalos no siempre son fáciles. Toda la familia se involucró en sus cuidados. Consiguieron un manual de aves y preguntaron a todo el que pudiera transmitirles algo de información, por pequeña que resultara. Los primeros días fueron una constante prueba y error por parte de la familia. Se equivocaban, pero lo intentaban de nuevo. Al principio los polluelos no querían comer. Con el pasar de las horas, empezaron a picotear el arroz y el pan nam. Además, descubrieron lo mucho que les gustaban los plátanos y el lassi, una bebida tradicional india hecha a base de yogur, aunque esta última no parecía sentarles demasiado bien. Aprendían, se equivocaban, volvían a intentarlo.
Un día la mujer se dirigió a un pequeño lavadero de la aldea junto a su madre, con la ropa de la familia. Ahí se dio cuenta de que uno de los polluelos quería meterse y se ponía nervioso al no conseguirlo. Así surgió un nuevo desafío: el aseo. Dos de los niños se emocionaban tanto que chapoteaban sin parar, dejando todo cubierto de agua, incluida su madre. ¡Nai, Nai! Porque sí, ella se consideraba su madre. El otro, por el contrario, la temía y se negaba a meterse. Con el paso de los días se fue atreviendo un poco más, hasta que llegó un momento en el que decidió que ya no quería salir. Aunque tal vez fuese por lo poco que le gustaba que secaran sus plumas. Cuando llegaba el momento, el niño miraba a la mujer y se sumergía de nuevo en el agua. Al menos allí se sentía bien. Pero a los otros dos sí les gustaba. Incluso llegaban a dormirse. Así que, aunque en su caso la razón fuese bastante diferente, siguieron el ejemplo de su hermano. Así, cada vez que los secaba, se sumergían de nuevo para que los volviera a secar. Ellos lo veían como un juego, hasta que al final su madre decidió que sería mejor que se secaran al sol. Y se quedaban allí, en el patio, acurrucados los unos con los otros. Algunas noches se escuchaba en la casa un sonido de aleteo. Y por la mañana, la cama estaba llena de gotitas de agua. Los hermanos se miraban entre ellos y fingían no saber nada. Así que la mujer se acostumbró a poner toallas por todas partes. Pasaban los días y los desafíos se sucedían uno tras otro. ¿Debían lavarse los dientes? ¿Algún día podrían llegar a hablar? Antes de dormir, les contaba cuentos. Se preguntaba si los entenderían, pero con la duda, ella seguía contándoselos, noche tras noche. Había una vez un niño llamado Ranjit. Su sueño en la vida era construir monumentos, viajar por el mundo. Un amor profundo se iba gestando en su interior cuando los miraba, así que tomó una libreta en la que fue apuntando los momentos más importantes y los más divertidos que vivió con ellos. Por ejemplo, esa vez que trajeron una bandada de pájaros a comer a casa, picoteaban los granos de arroz y las lentejas, acabando con un delicioso plátano que disfrutaron picoteando entre todos. O esa vez que los descubrió bailando en mitad de la calle, guiados por el canto de un cuco, al que pilló infraganti. El cuco se fue, y los niños, creyendo que todavía tenían posibilidades de salir ilesos, se colaron por la ventana y volvieron a sus camas, haciéndose los dormidos. Eran seres muy curiosos, algo despistados, y todavía con cierta torpeza en sus movimientos. Se sentían más a gusto cuando estaban juntos, y los momentos en los que más emocionados los notaba era durante las comidas. Resultaron ser un tanto impacientes. No llevaban bien lo de esperar a que todos se sentasen a la mesa. Y así llegaron los primeros cantos, las estrategias de juego, con las que consiguieron robar un trozo de mango. Aunque una vez, sin darse cuenta, bebieron feni, una de las bebidas alcohólicas más típicas de la India, y se emborracharon. Eso los hizo un poco más precavidos, pero a los pocos días se les olvidó y volvieron a su comportamiento habitual. Lo tocaban todo, lo miraban todo, abrían los armarios y sacaban las especias, las olían, las degustaban. Con los peluches hacían algo parecido. Los olían, vaciaban su contenido y en ocasiones le picoteaban la cabeza. Así que decidieron regalarles un cuaderno para dibujar, pero sus garras, cada vez menos humanas,
no se lo permitían. Así que la madre de los polluelos lo usó para crear una lista con los acontecimientos que estaban por suceder y los iba tachando según ocurrían. Vuelo. Esto empezó la noche de Shiva. Ese día se celebra Shiva realizando su baile celestial, Tandava. Es considerada la danza eterna del universo, ya que en ella el dios quiso mostrar que la naturaleza siempre evoluciona y que nada es estable. Justo en ese momento, uno de los niños comenzó a aletear con mucha fuerza, descubriendo que era capaz de despegarse del suelo. Esa noche no pudo dormir. El día siguiente se lo pasó entero agitando sus alas. No quiso comer, aunque su madre le insistiera en que lo hiciese, pero el niño parecía no verla. Poco después, sus hermanos se unieron a él. Se pasaron el día en el patio, agitando las alas. Lo intentaban una y otra vez. Su madre dejó de esforzarse porque comieran y empezó a observarlos con ternura, agradecida a los dioses por semejante regalo, aunque suspiraba por lo bajo, preguntándose si lo estaba haciendo bien. Con el pasar de los días, el vuelo se convirtió en algo fluido para ellos. Ya podían alzarse muy alto y desplazarse por el aire. Los tres se iban muy temprano. Cada vez pasaban más tiempo fuera, saltándose comidas. A veces llegaban y se iban a dormir, porque ya habían comido por ellos mismos. Algo grande empezaba a gestarse, y la mujer lo sabía. Tomó un manual, salió al patio y leyó de reojo Migración. Apenas le había dado tiempo a disfrutarlos. En ese momento, la abuela de los polluelos, con sus poderes de madre, apareció y se sentó al lado de su hija, adentrándose en historias y momentos del pasado. Cuando tú eras pequeña, siempre decías, ojalá poder volar. Mirabas los aviones y deseabas un día estar allí. Decías que si no regresabas, habría valido la pena por experimentar ese momento, poder estar entre las nubes, ver la vida desde las alturas. La mujer miró al cielo, recordando. Era solo una niña. Todos somos niños en el fondo, respondió su madre. ¿Recuerdas lo que te dije cuando empaquetaste tu ropa para irte al sur? Que me acompañarías a donde fuera. Su madre asintió y con una de esas miradas que lo dicen todos sin decir nada, se levantó. Y ahí lo entendió. Desde ese momento, la mujer acompañó a sus hijos en sus viajes y a través de ellos sintió que podía volar. Además, como buena familia que eran, todos los integrantes se unieron y pasaban el tiempo que podían con sus polluelos, que cada vez eran menos polluelos. Estos se ponían muy contentos al poder estar con las personas a las que tanto querían mientras realizaban su actividad favorita, volar. Poco a poco, su parte pájaro estaba ganando a la humana. Había noches que no volvían a casa. La mujer se preocupaba y eso empezaba a afectar a sus tareas diarias. Los habían criado bien para ser independientes. Eso era bueno. Entonces, ¿por qué estaba tan triste? Los dioses les habían concedido un regalo, pero los regalos no son eternos. Debía ser consciente de la impermanencia. La pregunta era, ¿quería? Un día, con sus poderes de madre, la mujer supo que no volvería a ver los ojitos de sus hijos durante al menos un tiempo. Aprovechó a mirarlos todo lo que pudo y se despidió de forma callada.
Así fueron pasando las horas, que se convertían en días, y los días en semanas. Semanas de constantes preguntas. ¿Estarían bien? ¿A dónde habrían llegado? ¿Encontrarían otra familia? Habían pasado ya 49 días. La vida en aquella aldea seguía avanzando al mismo ritmo. El sol salía, se ponía, salía, se ponía. Hasta que una tarde, mientras la mujer lavaba la ropa, se encontró en la lejanía a 3 niños pájaro, mucho más grandes y fuertes que la última vez. Dejó su tarea y se fue corriendo a abrazarlos. La familia se emocionó al verlos, y ellos parecían estar igual de contentos. Cada cierto tiempo se iban, pero siempre regresaban, sabiendo que no les pondrían barrotes y les permitirían ser exactamente lo que eran. Llegó un momento en el que su amor por la familia ganó y decidieron quedarse allí con ellos. Nadie te pertenece, pero hay quienes deciden quedarse, aun siendo libres de poder volar. Eso es lo que debemos apreciar. A los que se quedan por amor y no por necesidad. A los que por amor liberan. A los que liberan aunque duela. El cielo se está oscureciendo. Se avecina un temporal. Empiezan a caer las primeras gotas de lluvia, pero todavía nos queda un último viaje. Imagina que eres un niño pájaro, cómo tus manos y tus brazos se van convirtiendo en grandes alas. Tu visión se hace más fina y tu intuición alcanza un estadio superior. Sabes cómo moverte y lo haces. Vuelas, observando desde arriba una aldea que se desvanece, para llegar a una colina en la que hay un niño con los brazos abiertos y los ojos cerrados. Puedes sentirlo y sabes que allí encontrarás grandes mensajes en nuestro destino final, en nuestra última historia. En medio de la tormenta, entre el barullo y la oscuridad, nació un niño. Lo bautizaron con el nombre de Pablo, pero siempre lo llamaron el niño huracán. Porque desde pequeño tuvo una conexión especial con las tormentas. Cuando salía a la calle, jugaba a mover el aire con sus manos, a correr para sentir el viento. Adoraba los cielos grises, la fuerza de lo que otros llamaban caos. Tenía un poder que muy pocos veían, una capacidad oculta que lo hacía entender cuándo iba a pasar algo para poder anticiparse. A los 3 años dijo que llegaría al agua y haría mucho daño. No le hicieron caso, pero así pasó. Y desde ese momento todos empezaron a escucharlo y su voz fue viajando por el mundo, transmitiendo su mensaje a través del viento. Y se dio cuenta del poder que tenía y se dio cuenta de lo importante que era. Así que decidió no escuchar las voces de los que buscaban empequeñecerlo y seguir su camino. Enraizaba los pies en el suelo para notar las vibraciones y sabía decir cuando habría un terremoto y cómo sería de grande. A veces se despertaba en medio de la oscuridad, perdido, y recibía fechas, datos, nombres.
él no quería ser normal, prefería ser el niño huracán y ayudar, como los superhéroes que tanto le gustaban, y construyó su traje con imaginación, ondeando una sábana blanca en la colina de la montaña, sintiéndose pequeño y grande. Se volvió callado, pero nunca dejó de usar su voz cuando los demás lo necesitaban. Él sabía que la tormenta es fuerza y que todos la llevamos en nuestro interior. La veía cuando la gente discutía, cuando sus amigos estaban tristes o disgustados por algo. Pero sabía también que las tormentas deben expresarse, que la fuerza no solo es destructiva, también puede ser bella. Los primeros continentes fueron creados con la fuerza geológica. Sin ella, no estaríamos aquí. Así que siempre admiró la grandeza de lo que no podemos controlar y la usó para entender que a veces realmente las cosas suceden y no está en nuestras manos frenarlas, solo tomar las decisiones adecuadas para adaptarnos y hacernos tan fuertes como la tormenta. Él nunca huyó de su oscuridad, se la entregaba al viento para que la llevase hasta las nubes y éstas pudieran usarla. Sonreía, entendiendo que no hay nada malo en no estar siempre bien, y entendía también que lo que a veces nombramos como bien solo apela a la certeza de que habrá tranquilidad. De ser así, ¿no sería necesario un poco de lo que llamamos mal para transformarnos como lo hace la Tierra? Le encantaba ver documentales de volcanes, veneraba el mar y sobre todo la vida, que le había concedido el poder de escuchar lo sutil. Así se fue construyendo a sí mismo con pedazos de la naturaleza que lo rodeaba, con sus fisuras de dolor, y aprendió a aceptar los procesos sin querer cambiarlos, porque la vida en sí es un continuo cambio, una transformación constante. Las semillas se convierten en árboles, los ríos en mares. Probablemente algún día él se convertirá en tormenta, se fusionará tan fuerte que desaparecerá. Pero es que sabe que todos tendemos a eso, porque lo que es eterno lo será por siempre, aunque cambie su forma y en apariencia no seamos capaces de reconocerlo.